Les mencionaba al principio el 5º aniversario del lanzamiento del satélite Tupac Katari. Vamos a hablar de los resultados, de la evaluación que llega 5 años después de estas imágenes que fueron en su momento llamativas para todo el país. Vamos a hablar con el ingeniero Iván Zambrana. Él es director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, que desde luego tiene a cargo el manejo de los servicios del satélite Tupac Katari. ¿Cómo está, ingeniero? Buenas noches, bienvenido a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación aquí para celebrar junto a usted y a los televidentes el 5º aniversario de nuestro satélite. El 5º cumpleaños. El 5º. En los cumpleaños, ya que hemos mencionado la palabra celebración y cumpleaños, siempre se recuerda y se destaca algo positivo que ha ocurrido en el tiempo anterior. Si usted tuviera que elegir 3 logros capitales en la historia del satélite en cuanto a resultados, ¿cuáles serían? Bueno, el primero, sin duda, el haber logrado el acceso universal en Bolivia a la televisión. El segundo, el haber expandido significativamente la cobertura del Internet y la telefonía móvil a sitios donde nunca había llegado antes. Son 2 hechos que le ha cambiado la vida a mucha gente, con seguridad, vidas y destinos, ¿no? Y el tercer hecho, el hecho de que un país como Bolivia haya demostrado tener la capacidad de llevar adelante un proyecto espacial, ¿no? Algo que quizá hace 10 años pues, no hubiera sido verosímil, ¿no? Y que al principio muchos bolivianos también se resistían a creer, pero pues el tiempo ha demostrado que sí, que los bolivianos habíamos podido hacer las cosas bien y llevar adelante proyectos de esta magnitud, ¿no? Ahora, en el día a día, la gente sabe que el satélite está allá arriba en el espacio, pero en su cotidiano vivir en el área urbana, por ejemplo, luego hablaremos del área rural, ¿cuáles han sido los beneficios directos de contar con este satélite? En el área urbana no se ha notado mucho, lamentablemente. Quizá la gente que tiene relación con el área rural sí ha notado que era más fácil comunicarse con el área rural, ¿no? Que podía llamar a sitios donde antes no había cobertura, por ejemplo, o que podías recibir, como los canales de televisión seguro lo hacen todos los días, recibir alimentación de televidentes en sitios donde pues antes no llegaban, ¿no? Para la gente de la ciudad yo creo que esa es la experiencia beneficiosa que puede haber tenido, al margen de algún viaje que habrá hecho a un sitio rural donde ha podido estar conectado como si estuviera en la ciudad, ¿no? Ahora sí, en el área rural, entiendo, es donde se ha sentido la presencia de los servicios del satélite a través de la conectividad, primero a los servicios de televisión. ¿Ese ha sido el logro y la transformación más significativa en el área rural? Sí, y la que, digamos, ha llegado a más gente, ¿no? Porque la televisión es un servicio que tiene una vocación de masas, ¿no? A la gente le interesa mucho ver la televisión y cuando se le da la facilidad de poder ver 30 canales de televisión en colores, canales digitales, 6 de ellos en alta definición, pues para alguien que no ha tenido eso antes es una especie de pequeño paraíso, ¿no? Para lo que, sin embargo, necesita, como en algún momento se explicó, contar con una antena que tiene un costo entre 300, 350 bolivianos e ingresar ya al mundo de la conectividad televisiva. Así es. La televisión satelital requiere de ese kit que, como usted bien lo decía, cuesta más o menos 350 bolivianos y con ese kit se puede ver televisión en cualquier punto del país, totalmente gratis, 30 canales, entre los cuales naturalmente está Bolivisión. Así es, hablamos en alguna oportunidad del ingreso a la era de la alta definición. Hablemos ahora de los costos del satélite. Tuvo un costo de 302 millones de dólares. Usted informó esta mañana que se han recuperado, se han tenido ingresos por aproximadamente 100 millones de dólares en estos 5 años. Esto significa que en 10 años más, estaríamos hablando del 2028, se llegarían a cubrir los costos que demandó el lanzamiento y el funcionamiento del satélite. Exactamente, se van a cubrir todos los costos del satélite. El satélite le va a salir gratis a los bolivianos. No es un tiempo muy largo, sin embargo, 25 años para recuperar lo invertido.
15 años. 15 años, perdón, estamos sumando más. Sí. Pues no, porque ese ha sido el cálculo, ¿no? Podíamos haber recuperado en 10 años, pero con tarifas más altas. Y uno de los objetivos era tener las tarifas tan bajas como sean posibles, casi en el costo, y pues esto implica recuperar el dinero en 15 años, ¿no? Ahora entiendo que a nivel sudamericano solo 4 países cuentan con satélites: Argentina, Brasil, Venezuela y Bolivia. ¿Por qué países tan fuertes como algunos que no he mencionado, digamos Ecuador o Colombia, optan por alquilar servicios? ¿No es una opción más económica que la de tener un satélite propio? Mire, en esos países se pagan más caros los servicios de telecomunicación por satélite, ¿no? Es una opción que posiblemente se ha dado allá porque las telecomunicaciones están en manos privadas y estas manos privadas pertenecen en realidad a compañías transnacionales que tienen acuerdos con otras transnacionales que manejan satélites. El negocio de las telecomunicaciones es un negocio complejo, ¿no? Hay mucha interrelación, muchos intereses, las grandes empresas de satélites están establecidas en paraísos fiscales. Es una realidad compleja desde el punto de vista económico-financiero, ¿no? Y la elección, me imagino, tendrá que ver con costos, beneficios, sumas, restas y qué resulta más adecuado. Sí, y con los riesgos de cada país. Usted sabe, una inversión siempre implica riesgos y quizá los mercados de países como Ecuador no son tan grandes como para asegurar una rentabilidad óptima, que es lo que las empresas transnacionales buscan, ¿no? Ahora, la misma agencia que usted preside ha informado que la capacidad ocupada actualmente del satélite es del 70%. ¿Esto significa que no se ha logrado un mercado para cubrir el 30% restante, o que todavía está en desarrollo, o una tercera opción es la capacidad máxima que se estila en este tipo de operaciones? Bueno, estamos muy cerca de la capacidad promedio de ocupación de la industria, que es alrededor del 75% en los satélites. Nosotros planeamos llevar el nuestro más allá, al 85% de capacidad. El hecho es que las frecuencias que quedan libres en el satélite no son tan comerciales como las que ya se han ocupado, y en estos 5 años no ha habido el interés de ningún operador boliviano por usar esas frecuencias. Estamos hablando de la banda Ka, por ejemplo, pero nosotros como agencia espacial vamos a desarrollar productos para el consumidor final usando esa banda, ¿no? La banda Ka, que ahora mismo es una banda que está ganando mucha importancia comercial en todo el mundo y permite dar servicios de internet directamente al hogar a través de satélites a costos pues no iguales, pero similares a los de las tecnologías terrestres, ¿no? A propósito del Internet, suele decirse que en nuestro país su velocidad no alcanza a la de otras naciones, que es muy lento, y la gente comenta: ¿para qué tenemos el satélite si no tenemos un Internet más veloz? Entiendo que no hay una relación directa, pero explíquenos en términos simples por qué en el país, contando con un satélite, no tenemos un Internet más veloz. Pues la mayoría de la gente en Bolivia vive en las ciudades. En las ciudades, cuando usted se conecta a Internet o cuando hace una llamada, digamos, de aquí de la oficina de Bolivisión a su casa, pues no ocupa para nada el satélite, ¿no? El satélite no interviene en lo absoluto. Sí interviene en las comunicaciones que tienen origen o destino en las áreas rurales, ¿no? Ahí es donde interviene el satélite. Si usted viaja, por ejemplo, a Polo, vamos a hablar de una población intermedia en el departamento de La Paz, si viaja allá y se conecta a Internet, lo está haciendo por el satélite Tupac Katari, ¿no?
La velocidad del Internet en las ciudades pues depende de otros factores. Ya le digo, el satélite no tiene absolutamente nada que ver con aquello. Ahora, tomando en cuenta que actualmente existe una ocupación del 70% de la capacidad del satélite y nos ha dicho que se estima llegar hasta el 85%, con esos porcentajes es necesario aún pensar en el proyecto que aún no tiene fecha del segundo satélite, el Bartolina-Sisa. Sí, mire, lamentablemente, digamos, el primer satélite no ha de ser suficiente para cumplir la meta que se ha trazado el país de darle servicios de telecomunicaciones de calidad a todos los bolivianos, ¿no? Todavía, cuando lleguemos a ocupar el 85% del satélite, habrán muchos bolivianos que no tienen servicio o que todavía tienen un servicio deficiente, ¿no? Y eso solo se resuelve en el área rural con otro satélite. ¿Qué es lo que no se ha hecho hasta ahora o se ha hecho parcialmente cuando se habló de proyectar los servicios del satélite? Por ejemplo, se habló de los telecentros que tendrían que funcionar en el área rural, tener servicio de atención médica a distancia con los servicios de comunicaciones del satélite, actividades educativas en ciertas áreas del campo. Eso todavía no ha logrado desarrollarse. Está en proceso, ¿no? De hecho, yo creo que hemos sido muy ambiciosos al imaginar que en poco tiempo la tecnología de telesalud se iba a imponer en el país. Está funcionando la tecnología, pero evidentemente lleva un tiempo para que el personal médico se adecue a esta nueva manera de curar a la gente, ¿no? Es cuestión de tiempo. Esperemos que en un par de años más nuestros médicos pues dominen la tecnología y puedan actuar a través de la telesalud igual que actúan en un consultorio convencional. Y eso ya no depende del satélite, sino ya me imagino de inversiones del Ministerio de Salud y el Gobierno Central en la instalación de estos centros de salud. Se han instalado ya una buena cantidad, cerca de 300 centros de salud con tecnología de telemedicina, y el Ministerio de Salud ha reportado más de 20.000 atenciones médicas ya a través de este sistema. Pero el ser humano pues es un animal de costumbres, ¿no? Al principio no tiene la destreza que va a tener luego de un periodo de práctica, ¿no? Y estamos todavía en esa fase inicial de adquisición de la tecnología, ¿no? Nuestros médicos están avanzando, pero todavía no está en su pleno rendimiento el sistema de telesalud en Bolivia. Antes de cerrar el tema, ingeniero, uno de los temas que también estaba pendiente se proyectó cuando se habló del proyecto del satélite de que pueda ofrecer servicios a empresas y a países vecinos. ¿Se ha logrado concretar esta meta? Tenemos clientes en Colombia, una decena de clientes en Colombia. ¿Con qué servicio? Con 2 servicios, televisión. Hay un canal colombiano que usa nuestro satélite para llegar a todo Colombia, y también tenemos clientes de acceso a internet en banda KU. Es una banda más robusta para aplicaciones industriales, comerciales, y si bien no ha sido, digamos, el propósito principal del satélite el vender servicios al exterior, porque lo hemos lanzado para resolver nuestros problemas de comunicaciones, no hemos podido decir que no, y hemos atendido las solicitudes de estos clientes colombianos. Por último, ingeniero, los proyectos para el próximo año, lo del satélite Bartolina-Sisa todavía tiene compás de espera y sí. No hay un cronograma ni fechas específicas. No hay todavía, es algo que tiene que incorporarse en la planificación nacional, en el programa de inversión pública. Llevará su tiempo, pero para aprovechar, digamos, la capacidad libre que todavía queda en el satélite, en el primer trimestre del próximo año vamos a poner en el mercado un servicio de acceso a internet de banda ancha a un costo muy competitivo, menos de 300 bolivianos al mes,
disponible en cualquier punto del país. En cualquier punto del país. ¿Esto a partir de enero? De marzo. De marzo. Sí. Muy bien. Gracias, ingeniero. Iván Zambrana, director ejecutivo de la Agencia Boliviana Espacial, y felicidades por el aniversario que se ha cumplido con el satélite Tupac Katari. Felicidades a todos los bolivianos. Creo que tenemos un motivo legítimo de alegría hoy día. Y pues muchas gracias por la invitación y por el tiempo. Gracias, Juan Pablo. Hasta una próxima oportunidad. Seguro que sí.